Listo, ya se está grabando. Entonces comentaba que precisamente la genética es esta transferencia de información que poseemos. Nuestra información genética se encuentra en los ácidos nucleicos, particularmente en el ADN. Este ADN se encuentra en las células y vamos a ver cómo se transmite de generación en generación. Entonces, pues para eso, al inicio de la unidad, bueno, empiezan a ver varios temas relacionados con la historia. No los vamos a abordar a detalle, pero sí vamos a mencionar a Mendel, ya que fue, digamos, el precursor y quien puso las bases de la genética. Cuando él hizo sus demostraciones, consideró, o más bien planteó sus resultados, pues todavía no se sabía nada de qué es un gen, qué es un cromosoma, y solo hablaba de pues ciertos rasgos o características. Entonces, pues él fue un monje, estaba en un monasterio y estaba dedicado al cultivo de sus alimentos. Entonces, bueno, pues básicamente mucho tiempo lo destinaba a ver cómo obtenía una mejor producción. Y también ahí intervino una característica de él que, digamos, fue bastante observador, analítico y que además todo lo escribía. Y esto le permitió llegar a las conclusiones que ahora conocemos como leyes de la herencia. Entonces, vamos a hablar de genes, aunque cuando Mendel existía en su tiempo, pues ni siquiera se sabía qué eran eso de los genes. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un gen? Pues es lo que se encuentra en lo que lleva la información, ¿no? No. ¿No sería más bien lo que está en el ADN? O sea, es como toda la información que podríamos decir que tienes en tu, o sea, el color del cabello, toda la información, el color de los ojos, el color de la piel. Digamos, algo parecido ya. Lo que me estás diciendo son características o caracteres. Pero básicamente, pues esas características van a estar codificadas, van a estar contenidas en los genes. Entonces, bueno, aquí vamos a tener varios conceptos que los había eliminado, pero bueno, vamos a hablar. El ADN, ácido desoxirribonucleico, se encuentra en las células. Este ADN, si vamos a hablar de las células procariotas, se encuentra formando un solo cromosoma. Es circular y en digamos, no va a estar asociado con proteínas. Se va a encontrar en una zona denominada nucleoide. Por otra parte, tenemos el eucariota. En todas las células eucariotas, que por ejemplo, los seres humanos, los mamíferos, somos eucariotas. Entonces, en este caso, el ADN es lineal, forma, digamos, una secuencia lineal de varios metros y está bastante compactado. Para compactarse, tiene proteínas que le permiten estar o medir ciertos nanómetros, es decir, medidas muy, muy pequeñas para que se encuentre contenido en el núcleo de la célula. Entonces, bueno, pues digamos que el ADN de los eucariotas es muy, muy largo y está segmentado. Esos pequeños segmentos son los genes. Entonces, cada gen va a codificar para algo en específico, para una proteína. Estas proteínas, pues, son las que nos van a permitir que nosotros, pues, tengamos la piel de cierta tonalidad, que tengamos el cabello lacio o rizado, que nuestros ojos sean grandes o pequeños, que la lengua la podamos enrollar o no, que las cejas las tengamos pobladas
o que tengamos apenas poquitas cejas. Entonces, el gen es esa secuencia de ADN o DNA que va a codificar para algo. Algunos genes codifican, digamos, para unas proteínas, algunos genes no codifican. Es decir, hay secuencias de ADN que están ahí en el, ahora sí, genoma, pero que no se sabe exactamente por qué están ahí. Una de las razones o una de las posibles respuestas es que son secuencias de ADN estabilizadoras. No codifican para alguna proteína en particular, pero están ahí presentes. Hasta aquí todos vamos más o menos de la mano. Sí, todo bien. Sí, bueno, entonces Sí. los genes, ya dijimos, van a ser ciertas secuencias de ADN que van a codificar para alguna característica. Pero resulta que en la vida, o bueno, en los seres vivos, hay distintas variedades. Por ejemplo, para una característica, considerando característica, digamos lengua, que es de las más empleadas y que además es muy sencilla porque esa sí está definida solo por un gen. Lengua, enrollar lengua es la característica. Aquí tiene sus variantes. Una variante es enrollar y otra es no enrollar. Entonces es una característica con dos variantes o dos alelos. Entre estos dos alelos, uno es enrollar, que puede ser el dominante, y no enrollar, que puede ser el recesivo. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Sí, vamos bien. Todos los seres vivos vamos a tener estos dos alelos. Tal vez algunos tengamos el alelo solamente dominante, tal vez algunos tengamos el alelo o los dos alelos recesivos, o tal vez tenemos un alelo dominante y uno recesivo, solo que se va a expresar el dominante, porque debemos considerar que todos los seres vivos que nos reproducimos de manera sexual, como son muchas plantas, como somos muchos animales, un alelo lo vamos a recibir de nuestra madre y uno de nuestro padre. Entonces, así vamos a tener estos dos alelos. Y en estos dos alelos se va a expresar la característica dominante. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces vamos a ver lo que mencionaba Mendel. Bueno, pues Mendel decía que había transmisión de características hereditarias que se transmitían de los progenitores a los descendientes. En este caso, su experimento fue el de los guisantes o chícharos. Y va a tener una generación parental o los padres. Aquí, por ejemplo, estamos observando dos características, pero bueno, nos vamos a enfocar en una, que es la textura. La textura es la característica y hay dos variantes o dos alelos. Una variante es textura lisa y otra variante es textura rugosa. Entonces, a esto se le denomina razas puras. Esta lisa es una variante que tiene condiciones homocigotas. Esta es textura rugosa que también tiene condiciones homocigotas. ¿Alguien sabe qué quiere decir homocigoto y qué quiere decir heterocigoto? Homocigoto
significa que los alelos son iguales. Estos alelos son iguales, estos son iguales. Entonces, tenemos a los lisos, ambos alelos son lisos, y aquí tenemos en los rugosos que ambos alelos son rugosos. Además, aquí estamos observando que la característica con alelo rugoso es recesiva. ¿Cómo podemos observar que es recesiva? Bueno, porque en los hijos el que se está expresando es el liso. Entonces, aquí como son los padres, debemos de considerar que entonces en los hijos, aunque se está expresando el alelo liso, forzosamente ellos tienen que ser híbridos o heterocigotos. ¿Qué quiere decir heterocigotos? Que van a tener alelos diferentes. Tienen un alelo liso, tienen un alelo rugoso, pero entonces se expresa la característica con el alelo dominante liso. Tal vez esto es un poco complicado, pero vamos a verlo de manera escrita en un cuadro de Punnett. Digamos que, bueno, aquí están las plantas de Mendel que él utilizó diferentes características, estas características que tuvieron alelos diferentes, pero los vamos a ver más adelante. Entonces, nuevamente, tenemos a los progenitores o padres o generación parental, a la filial 1, es decir, a los hijos o generación 1, después estos se van a reproducir con otra generación F1 y van a dar como resultado todas estas variedades. Seguramente han escuchado eso de la proporción 3-1 y que algunos son dominantes y que entonces uno es recesivo, pero bueno, todo esto ¿qué significa? Cuando hablamos de características y que las vamos a expresar en un cuadro de Punnett para ver qué es el genotipo y qué es el fenotipo, pues debemos de tener bien clara cuál es nuestra característica. Estamos hablando de muchos conceptos. Ya vimos los padres, los hijos, ya vimos homocigoto, heterocigoto, y ahora les estoy hablando de dominantes, recesivos, de homocigotos, heterocigotos, genotipo y fenotipo. ¿Qué es el genotipo? Es lo que se ve, ¿no? A simple vista. Más bien, ese es el fenotipo. El fenotipo, digamos, tienes la idea, pero nada más un poquito modificada. El fenotipo es todo lo que se ve, todo lo que se expresa, porque debemos de considerar todas las proteínas, porque pues tal vez nosotros a simple vista pues no las vemos, pero sabemos que ahí están las proteínas. Entonces, fenotipo es todo lo que se expresa y genotipo es como tal el ADN, los genes que en su conjunto forman el genoma. Entonces, bueno, pues podemos decir el fenotipo de estos chícharos es liso y además el de este es amarillo y el fenotipo de este es liso y verde. El fenotipo de la F1 es amarillo liso. Se espera que el fenotipo de la F2 tenga una proporción 3-1, es decir, 3 van a ser lisos amarillos y uno va a ser liso verde.
Entonces, debemos de tener bien clara cuál es la característica que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, en este caso, es básicamente color. Entonces, si nosotros queremos hablar del color, podríamos poner una A mayúscula que nos va a representar la característica dominante, en este caso el alelo dominante. Entonces va a ser A mayúscula. Amarillo, estamos viendo que es dominante, entonces sería A mayúscula. Verde, que es la recesiva, corresponde entonces a minúscula. Vamos a expresar entonces al alelo dominante con mayúscula y el alelo recesivo con minúscula. Entonces aquí vamos a tener, yo usé la A, pero pueden usar la letra que ustedes gusten. Lo que sí es que les recomiendo que, por ejemplo, sean letras que entre mayúscula y minúscula haya diferencia, porque, por ejemplo, si usamos una C, la C mayúscula y la C minúscula son iguales, nada más cambian en el tamaño y muchas veces, según como nosotros escribamos o el tipo de fuente que usemos, no nos permite definir qué estamos usando. Entonces tiene que ser letras que sean contrastantes entre mayúsculas y minúsculas. De esta manera podemos tener la característica es color, el alelo B es el dominante, corresponde al amarillo y B minúscula es el recesivo, corresponde al verde. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadro de Punnett se colocan en los extremos a los padres. Esta puede ser la madre y el vertical puede ser el padre. Aquí observamos que el padre 1 va a ser homocigoto. Es homocigoto porque su genotipo tiene a los dos alelos iguales. La madre, en este caso, bueno, pues es heterocigota porque su genotipo está conformado por dos alelos diferentes. Entonces, en los hijos o lo que se espera de hijos, vamos a ver que dos hijos o hay probabilidad de que dos hijos tengan un genotipo homocigoto y dos tengan un genotipo heterocigoto. Ahora, si vemos, en todos hay una B mayúscula. Por lo tanto, podemos definir aquí que todos van a tener el alelo dominante, que es el que se va a expresar. Si hablamos, por ejemplo, de los chícharos del color, dijimos que el amarillo era el dominante. Entonces, ambos padres tienen ese color amarillo. ¿De acuerdo? Porque aunque aquí la madre tenga este alelo recesivo, tiene un alelo dominante, por lo tanto se va a expresar el color dominante. Y vemos que en los hijos, aunque hay el 50% de esos hijos que son homocigotos y el otro 50% que son heterocigotos, todos tienen el alelo dominante, por lo tanto se va a expresar siempre el amarillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos juntos? Entonces, pues básicamente, en esta primera ley
lo que nos muestra es que en la primera generación, cuando hay una cruza de razas puras, es decir, los progenitores son homocigotos, la F1 siempre va a ser híbrida o heterocigota, siempre se va a expresar el alelo dominante. Cuando hay cruce de esta F1 con otra F1, lo que se espera en su F2 es esta proporción 3:1. Lo que quiere decir es que en el genotipo vamos a ver 3 dominantes y un recesivo. Y entonces aquí luego dicen los padres, ay, pero pues si ni se parece a nosotros, como en muchas ocasiones pasaba, e incluso sigue pasando en algunos humanos, que de repente hasta hay divorcios porque dicen, ese ni es mi hijo, ni se parece a mí. O no sé si en algún momento han visto algunas películas en donde pues las personas son rubias y que de repente tienen hijos morenos o digamos, aquí sí aplican negros, ¿no? Entonces dicen, ay, pero ¿por qué sucede eso? O también el término de que, ay, pues es que abueleó. Entonces, bueno, pues aquí es precisamente porque estamos viendo cómo las características, aunque no se manifiesten, son heredadas de generación en generación. Este portaba el gen recesivo de su padre o de su madre. Cuando se cruza con otro, pues también se van a expresar esos alelos y van a permitir que la condición homocigota recesiva se exprese. Entonces, bueno, aquí voy a poner aquí no le vamos a poner atención a esto. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tener entonces a los chícharos en razas puras o que también son conocidos como homocigotos. Tenemos el amarillo y el verde, dominante y recesivo. Vamos a hacer aquí el cruce. Tenemos que un alelo lo aporta uno de los padres y el otro padre. Entonces es A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, que básicamente es lo mismo. Entonces, como F1, vamos a tener que el genotipo es AA. A mayúscula, A minúscula. De los 4, todos son así. El 100% es A mayúscula, A minúscula. Por lo tanto, es heterocigoto o híbrido. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Y entonces, si hablamos de fenotipo, todos son amarillos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos a nuestra F1
Ahora queremos a la F2. Para obtener la F2 vamos a cruzar F1 por F1. ¿De acuerdo? Van a ser dos heterócigos o heterocigotos. Entonces, estos descendientes son los que se van a cruzar. ¿Hasta aquí vamos todos? Bueno, pues entonces se van a cruzar. Recuerden siempre, un alelo va a ser del padre y uno de la madre. Entonces va a ser aquí A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula. Y aquí tenemos esto. ¿Cómo es el genotipo? ¿Alguien me puede decir cómo es el genotipo? ¿O ayudarme? Es 50% homocigoto, ¿no? Dominante. ¿Es 50% homocigoto? A ver, aquí sí, aquí es AA. Entonces, ¿cómo podría ser aquí? Déjenme. Pues el genotipo sería... Ya tenemos aquí a nuestro F2. Entonces, nuestro genotipo tenemos uno A mayúscula, A mayúscula. Es decir, un homocigoto Y el otro sería la A minúscula y la mayúscula, ¿no? ¿Cuántos son así? ¿Cómo? ¿Cuántos son A mayúscula, A minúscula? Uno. Uno, Ah, ok, ya. dos. O híbrido. Y tenemos un ¿es correcto? Tenemos un homocigoto dominante, dos heterocigoto, y aquí si estamos hablando de hetero es porque son diferentes, alelos diferentes, y aquí tenemos homocigoto, pero aquí es recesivo, lo cual pues significa que es, por ejemplo, 25, 50, 25 en cuanto al genotipo, pero vamos a ver el fenotipo. ¿De qué color es este? El primero. ¿Amarillo? Amarillo. El segundo. ¿También es amarillo? Dos amarillos. Y el tercero. ¿Sería verde? Y uno verde. Entonces, si lo sumamos, esto nos da a 3 amarillos, un verde. Entonces, de aquí sale nuestra proporción 3:1. ¿De acuerdo? Y si observamos en esta F2, que digamos serían los nietos, ya va a aparecer uno verde que es igual a uno de los abuelos. Los recesivos únicamente se van a presentar en condiciones homocigotas.
Si hay algún dominante, si estamos hablando de heterocigotos y estamos hablando de un recesivo, pues siempre se va a expresar el dominante. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Maestra, tenemos pregunta de José Luis en el chat. Sí, a ver. Gracias. Sí, cuando hay el orden, en este caso, no importa porque es heterocigoto y nos está indicando que hay un recesivo y un dominante. Finalmente aquí se va a expresar siempre el dominante. Y bueno, básicamente estos son los ejercicios. Con, también, por ejemplo, aquí con flores. Y algunas de estas características en humanos que están directamente controladas solo por un gen son estas que tienen que ver con nacimiento del cabello en la frente. Algunos son pico de viuda, algunos recto, no sé si lo han identificado. El pico de viuda es precisamente que tienen como un piquito aquí en la frente del nacimiento del cabello. El lóbulo de la oreja, que es, puede ser separado o que puede ser adherido. El pulgar, que puede ser recto o curvo, que pueden entrecruzar los pulgares, izquierdo sobre derecho, derecho sobre izquierdo. En este caso, la verdad es que no me queda muy claro cómo es. También que tengan hoyuelos en barbilla, pecas, el color de pelo, aunque también en el color de pelo a veces pueden estar interactuando otros genes que determinan que ese color oscuro sea más o menos intenso. La textura es otra característica que está definida solo por un gen, que pueda ser rizado o lacio. La pigmentación, en este caso, que haya pigmentación o que no haya, como en el caso del albinismo. También puede estar asociado solo a un gen. Y la hipertricosis de la oreja, es decir, que haya vellosidad en la oreja. Entonces, estos son rasgos que sí están definidos por solo un gen. Por ejemplo, en muchas ocasiones pensamos en la altura, principalmente si hablamos de seres humanos, pero la altura está definida por la interacción de varios genes, además de que también hay ciertos factores externos como la alimentación, el sueño, por ejemplo, el descanso, que pueden modificar que una persona sea alta o que no sea tan alta. Entonces, si en algún momento van a hacer un ejercicio con genes para identificar qué tanto hay de variación, digamos, en su familia, usen genes que estén definidos, o más bien características que estén definidas por un solo gen. Entonces, bueno, pues aquí ya hablamos de un gen. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se hablan de dos características? Y en este caso, ya vamos a ver color y textura. Esta es la segunda ley o principio de distribución independiente de caracteres. Aquí sí ya estamos viendo a estos chícharos, la generación parental. Estamos viendo que son lisas, amarillas, y en el otro caso es una rugosa y verde. Entonces estamos hablando de coloración y textura. Si ustedes observan, la F1 van a tener la característica amarillas y además lisa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí vamos a hacer
un cruzamiento también de F1 y la proporción que vamos a tener es, vamos a tener 9 lisas amarillas, 3 lisas verdes, 3 lisas rugosas y una rugosa. Estamos hablando de proporciones, porque si hablamos de números, por ejemplo, en este caso Mendel, pues hizo con plantas y obtuvo una gran cantidad de semillas, obtuvo muchos chícharos. Sin embargo, obtuvo estas proporciones, 9, 3, 3, 1. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, pues vamos a ver. Nos referimos a estas proporciones y bueno, tal vez se vea como demasiado complicado. No es tan complicado. Si ya comprendimos cómo se lleva a cabo la transferencia con una característica, bueno, ahora a esa característica le vamos a adicionar otra. Recordemos entonces que cada padre siempre va a transmitir un alelo diferente. En este caso, bueno, pues tenemos que los padres son lisos, amarillos, entonces vamos a tener en la parte superior los alelos. Aquí lo puse como 4, pero en realidad solo son 2. Entonces, todos son lisos porque recordemos que son homocigotos y que son amarillos. En el otro caso es rugoso, por lo tanto, se va a utilizar esta característica, pero en minúscula, y es verde. Entonces, el alelo se va a utilizar en forma de que se vea que es el alelo para el color, pero que es recesivo. Entonces, con esto observamos que todos los descendientes de la F1 van a ser dihíbridos. ¿Qué quiere decir? Que son 2 veces híbridos o 2 veces heterocigotos. Es decir, todos son a esto le decimos que son dihíbridos. Van a tener un alelo del padre dominante, uno del recesivo, hablando de textura y hablando de color, también un alelo dominante y uno recesivo. Y aquí entonces todos los F1 son lisos y amarillos. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, maestra. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos ahora obtener la F2? Para obtenerla necesitamos cruzar F1 con F1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se va a hacer ahora sí que todo este desbarajuste. Necesitamos las combinaciones, todas las combinaciones posibles. Voy a borrar todo y lo vuelvo a... Bueno, pues aquí necesito tener todos los alelos
que tenga ese F1. Entonces, este F1 puede tener el dominante con el recesivo. Puedo tener el dominante, el dominante, recesivo, dominante, recesivo. ¿Sí queda claro por qué? ¿Cuáles son esas combinaciones? Tenemos un alelo dominante y otro alelo dominante. Tenemos un alelo recesivo y otro alelo recesivo, tanto para color como para textura. Entonces, esa es la combinación que le pueden transferir a sus hijos, ambos progenitores. Entonces, ¿qué se espera que haya entre ellos? Bueno, pues si aquí un padre está aportando estos gametos, o en estos gametos, bueno, va a haber muchas otras características, pero la que nos interesa es esta. Al momento de que se combina con este otro padre, pues va a ser LA mayúscula ambos, LA mayúscula ambos. Entonces, si estamos hablando de características, recordemos que cada padre nos va a transferir la mitad y el otro padre o la madre, pues, va a transmitir la otra mitad, de tal manera que los hijos vayan a completar sus 4 alelos que pueden ser iguales o diferentes. Si nosotros observamos, vamos a tener ¿cuántos son dominantes? Aquí tenemos 1, 2. No, dominantes es 1. A ver, ayúdenme a buscar otro dominante. ¿Dónde hay otro dominante? ¿Son en la de F2? Sí, en la F2. Ahí en la que marcas, José Luis, es recesivo dominante. Es la única, ¿no? Exacto, esa es la única. Podemos tener varias combinaciones. Por ejemplo, dominante recesivo para textura y dominante para color. ¿Encuentran alguna? Por ejemplo, aquí hay una. ¿Cuál fue Y hay otra. pregunta? ¿Dominante, recesivo, dominante? Dominante, recesivo, dominante. Ah.
podemos tener ¿cuántas tenemos con esa combinación que es doble dominante, dominante recesivo? Aquí hay una. En esa misma fila la de hasta abajo, ¿no? No, porque esta es recesiva. Esta de aquí, 2, y esta de aquí, 3. No, esta ya la habíamos considerado. Son 2. ¿Sí? Y de esta otra, que es dominante, recesivo, dominante, recesivo. ¿Sí? Sí. Una pregunta, ¿tienen que estar como en ese orden de dominante, recesivo? ¿Pueden cambiar, por ejemplo, primero recesivo y luego dominante, recesivo, dominante? Pueden cambiar. La idea de aquí es que tú tengas a los dos alelos. En este caso, puede ser igual. Esto es igual a... Es igual. Ok. Si ustedes observan hasta aquí, ya llevamos 1, 3, 5 y 4, 9. Y todos son dominantes, dominantes. ¿Por qué? Porque en todos al menos hay un alelo dominante para estas dos características que estamos abordando. En este, ambos son dominantes. Aquí igual dominante, aunque aquí hay una condición heterocigota, se va a expresar siempre el dominante. Aquí también homocigota, heterocigota, pero se va a expresar siempre el dominante. Lo mismo sucede aquí. Por lo tanto, aquí tenemos 9 dominantes dominantes, que corresponden a que todos son lisos y todos son amarillos. Seguimos en 3 dominantes recesivos. ¿Qué quiere decir que sean dominantes recesivos? Que al menos uno va a ser mayúscula. Pueden ser así, o puede ser así, o puede ser así, pero todos son dominantes y la segunda característica es que sean recesivos. Entonces, forzosamente tiene que ser la condición A minúscula para ambos. Y con esto implica que entonces todos son lisos y todos son verdes, como sucede en todos estos marcados en azul. Dominante, dominante, recesivo, recesivo, dominante, recesivo, 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 dominante, recesivo, recesivo. ¿De acuerdo? En el otro caso, vamos a ver que vamos a tener aquí a los recesivos dominantes.
¿A qué nos referimos recesivos dominantes? A que la primer característica siempre va a ser recesiva. Y la segunda, Dominante. dominante, ya sea que sea homocigota o que sea heterocigota. Y eso lo vemos en estos morados. Vemos que la primera característica es dominante, la segunda es, la primera es recesiva, la segunda es dominante, la primera es recesiva, dominante, recesiva, dominante. Y aquí entonces tenemos 3. Esto quiere decir que todos son rugosos, amarillos. Y por último, vamos a tener a los dobles recesivos. Aquí, aunque nosotros quisiéramos ponerle amarillos o lisos, simple y sencillamente esta combinación no da para una característica dominante. Todos los alelos son recesivos, todos los alelos están expresados en minúscula. Por lo tanto, bueno, aquí me lo cambia, pero bueno, aquí es esta condición homocigota recesiva. Por lo tanto, aquí todas son rugosas y todas son verdes. Y de aquí obtenemos esta proporción. Cuando se cruzan dos individuos, dos F1, que son dihíbridos, la proporción esperada para obtener la F2 es 9-3-3-1. 9 dominantes dominantes, 3 dominantes recesivas, 3 recesivas dominantes y una recesiva recesiva. Así que es su proporción 9-3-3-1. ¿Más o menos? ¿O está todo muy confuso? Es cuestión de que hagamos ejercicios, muchos ejercicios, y con eso se nos va quedando más clara la idea. Y bueno, están relacionado, aunque aquí ya es herencia ligada al sexo. En esto, todas las características que comentábamos se encuentran en todas nuestras células. Pero en las células sexuales, ¿ustedes saben cuáles son las células sexuales? El óvulo y el espermatozoide. En todas nuestras células, que se llaman células somáticas, son todas las del cuerpo, excepto las células sexuales, tenemos 46 cromosomas. En las sexuales, creo que lo tengo más adelante, ya no me acuerdo. Solo hay 23. Y esto, bueno, pues es porque cuando hay fecundación, el óvulo se tiene que fusionar con el esperma. Entonces, 23 del óvulo más 23 del espermatozoide, ¿cuántos son? 46. Es por eso que la madre nos proporciona 23 cromosomas, el padre otras 23 y ya tenemos esos 46. Y todo esto se lleva a cabo mediante un proceso de meiosis que también van a ver más adelante.
Eso es muy importante porque si no, imagínense si nuestras células sexuales no disminuirían su número de cromosomas, pues cada vez que hay fecundación sería 46 más 46, pues igual a 92. Y luego si fueran esa generación otra vez se reproduce, pues se elevaría muchísimo el número de cromosomas y esto pues no es viable para la vida. Entonces, por eso se lleva a cabo ese proceso de meiosis que permite que el número de cromosomas, digamos, se divida o se lleve a la mitad. Pero bueno, no quiere decir que es precisamente que se lleve a la mitad y por lo tanto ya no tenemos esas características. Sí las tenemos, solo que solo vamos a transmitir una copia a nuestros descendientes. Bueno, pues en todos los cromosomas hay información genética. En este caso, hay cromosomas, los cromosomas también sexuales. En estos cromosomas se portan ciertos genes. El cromosoma X es más grande y por tanto contiene más genes que el cromosoma Y. Por lo tanto, las mujeres tenemos siempre 2 cromosomas X y los varones tienen un cromosoma Y. Entonces, esto es lo que nos define al menos a los mamíferos, a los humanos, como mujeres u hombres, genéticamente hablando. Resulta que, les comentaba, en este cromosoma Y hay menos genes y por lo tanto, para que esos genes o para que el individuo, digamos, no se vea afectado, pues siempre se van a expresar los que la madre le va a proporcionar. Y en este caso, si la madre tiene esos genes dañados, el hijo va a tener esa deficiencia, como sucede, por ejemplo, en el albinismo o también en el daltonismo, que es esta enfermedad en la cual no pueden distinguir colores. ¿Sí, Dharma? ¿Qué pasa cuando tienen síndrome de Down? ¿Eso también tiene que ver con eso o...? En el síndrome de Down no tiene que ver tanto herencia ligada al sexo, sino que más bien, ahorita lo vamos a ver de manera así muy superficial. Una vez que el óvulo se fusiona con el espermatozoide, ya dijimos, vamos a tener 46 cromosomas. Entonces, esos cromosomas se alinean con su cromosoma homólogo, es decir, con quienes tienen los mismos cromosomas. Déjenme buscar otra presentación rápido, muy rápido, y se las presento. Es que esta era la versión muy larga, pero sí está muy, muy larga, en donde está todo el glosario. Igual y si quieren, bueno, toda esta información está en la plataforma, pero igual si quieren la subo al Drive, bueno, a mi Drive, les doy el enlace para que puedan descargarlo. Aquí están. Estos son los cromosomas. Entonces, de toda nuestra cadena lineal de ADN,
Cuando va a haber división celular, digamos que ese ADN se separa y se conforma o se alinea con su cromosoma homólogo. Estos son cromosomas que poseen los mismos genes. Entonces, un cromosoma es el que nos proporciona el padre y uno la madre. Si ustedes observan, el tamaño es similar. Lo único que va a cambiar son los alelos, es decir, contiene los mismos genes, pero tal vez el alelo es diferente, como ya lo hemos visto, que puede ser dominante o que puede ser recesivo. Aquí, evidentemente, esto es el cariotipo de un individuo varón, porque vemos el 23, que es el par sexual, en donde uno es muy grande y el otro es muy pequeñito, lo que nos indica que este es un cromosoma X y este es un cromosoma Y. Si ustedes entonces observan, pues realmente hay una gran diferencia en tamaños. Por lo tanto, el cromosoma X va a tener más genes y en los hombres siempre se va a expresar el cromosoma X porque pues básicamente el cromosoma Y pues no posee todos esos genes. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de Down? Lo que sucede es que cuando se está reproduciendo, una vez que ya se conjuntaron ya se llevó a cabo la fecundación, que ya se sumaron esos 23 cromosomas de cada uno y dan 46, hay una división diferencial, hay como un reempaquetamiento del material genético, de tal manera que aquí me parece en el cromosoma 21 se forma un cromosoma de más. No tengo ahorita, digamos, la explicación suficiente para decir el por qué se separa, pero el hecho de que aquí en lugar de 2 cromosomas haya 3, por eso se llama trisomía 21, porque en el que se supone es un par 21 hay un cromosoma de más. Puede ser que se sobreexpresen los genes, que haya más cantidad de ADN y que por eso se forme este otro cromosoma. Muchas veces dicen que, bueno, o antes se consideraba que era porque personas ya muy grandes y decían más de 35 años, tenían hijos, pero ahora se ha visto que incluso en parejas muy jóvenes ha incrementado el caso de hijos con síndrome de Down. Entonces parece que más bien tiene que ver con qué tanta radiación pueden estar recibiendo las células sexuales. Y radiación hablamos hasta de que traemos el celular todo el tiempo y de que cada vez estamos más sometidos a más radiación o también a problemas genéticos o también incluso problemas alimenticios. También se ha hablado mucho de cuestiones de alcoholismo y drogadicción que finalmente también intervienen mucho con la reproducción celular y reproducción del material genético. Entonces, a eso se refiere la trisomía 21 o síndrome de Down. Generalmente, pues las personas que tienen esta trisomía, pues van a tener ciertas características como muy evidentes, como que son más bajos de estatura, que tienen la lengua más ancha, que tienen por lo mismo también más dificultad para hablar, que tienen como más producción, digamos, de saliva, que tienen, digamos, también el cuerpo más ancho. Entonces, todo esto se debe a a esta reproducción inadecuada, digamos, del material genético. Pero esto ya viene después de la fecundación. ¿Sí queda un poco más claro? Entonces, en la herencia ligada al sexo, déjenme ver, no les voy a...
tiene que ver con esa herencia que sucede cuando el cromosoma, algunos genes del cromosoma X no están funcionando de manera adecuada y por lo tanto ocasionan algún daño. Y esto se ve principalmente en los varones. Esto, digamos, la observación de que en hembras hay un gen, o digamos, hay cromosomas X y Y, se debió, gracias a los estudios de Thomas Morgan, él trabajó con moscas y trabajó con estas moscas porque estas moscas solo tienen 4 pares de cromosomas. Es mucho más fácil, además las generaciones las obtiene muy rápidamente y empezó a observar que en algunos individuos los ojos son rojos, pero en otros son blancos. Entonces ya les vi la cara de fuchi. Sí, a mí tampoco me encanta de trabajar con moscas, pero bueno, son un modelo que realmente han sido bastante utilizados, bastante empleados y gracias al estudio con las moscas se sabe muchísimo de genética, incluso pues de genética humana. Entonces, bueno, pues decían, bueno, pues ¿qué es lo que pasa aquí? Observaron que esto únicamente se observa en machos y no en hembras. Entonces, bueno, con esto se observó que efectivamente tan menos en moscas como sucede en humanos, también hay un gen que codifica para el color de los ojos, o al menos en humanos que tiene que ver con daltonismo, y que hay 2 cromosomas, el cromosoma X y cromosoma Y. En esta imagen me gusta mucho porque, bueno, pues aquí nos muestra un cromosoma, nos muestra que los cromosomas están formados por ADN, un segmento de ADN va a ser un gen, ese gen codifica para una proteína y que además en los cromosomas, pues los genes están organizados. Hay gen 1, gen 2, gen 3, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto, de repente, bueno, pues, ¿para qué nos sirve saber? Bueno, resulta que entonces los machos, o se observó que los machos, pues nada más tenían un cromosoma X y tienen un cromosoma Y, que es más pequeñito, como lo vimos en el cariotipo. Y en el caso de las hembras, tienen 2 cromosomas X. Entonces, si tenemos 2 cromosomas X, pues podemos tener 2 alelos, uno que proporcionó el padre, uno que proporcionó la madre. Pero en el caso de los varones, resulta que pues nada más va a estar el que proporcionó la madre, porque recordemos que el Y es un cromosoma muy pequeño y que no tiene muchos cromosomas que sí tiene el X. Entonces, aquí para conocer el color de los ojos, pues observó que si la madre proporciona el alelo recesivo, algunos de sus descendientes podrían tener este fenotipo con ojos blancos. Por ejemplo, aquí observamos. Esta mosca macho tiene un cromosoma X y tiene el alelo recesivo. En el cromosoma Y no tiene este gen. Entonces, en el caso de la hembra, tiene sus 2 cromosomas y los 2 son dominantes. Por lo tanto, aquí todos los descendientes van a tener ojos
rojos. Pero ¿qué sucede si la hembra tiene un alelo recesivo? ¿Qué podría suceder ahí? Y pues los ojos ya no serían rojos. Tal vez no los dos. Exactamente. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, aquí en este caso vamos a tener que solo si el recesivo del macho está dañado, pues no tiene de otra más que tener ojos blancos, porque en el Y no se va a expresar. Entonces, si tenemos un macho con ojos blancos y se cruza con una hembra ojos rojos, la descendencia va a ser de 2 hembras. Ambas van a ser dominantes, por lo tanto van a tener ojos rojos, pero van a tener esa capacidad de transmitir o de ser portadoras. Y en el caso de estos machos, bueno, pues como van a tener un alelo dominante por parte de la madre, pues estos iban a ser ojos rojos. ¿Qué sucede aquí si hablamos de una hembra que es portadora? En el caso de la hembra portadora, hay esa hembra, como tiene otro cromosoma con el alelo dominante, pues se va a manifestar el ojo rojo. En el caso de los descendientes, van a ser 2 hijas, una dominante homocigota, una dominante heterocigota, pero que esta es portadora. Y entonces aquí en el caso de los machos, como este macho recibió el alelo, bueno, recibió el cromosoma X con el alelo recesivo, este macho sí es macho ojos blancos. Entonces, aunque aquí la madre es dominante, esta madre es portadora y por lo tanto, aquí el macho va a ser el que va a tener esos ojos blancos. Esto sucede en enfermedades como el daltonismo, como la hemofilia, en donde la madre está sana, pero los hijos pueden estar enfermos, porque en el caso de las hijas es poco frecuente, porque generalmente las hijas van a recibir un cromosoma sano, por ejemplo, de los padres. A menos que sea una población endogámica. ¿Qué quiere decir que sea endogámica? Que sea una población que está muy cercanamente relacionada, como sucede en algunos pueblos, por ejemplo, en algunos pueblos de México, las poblaciones son tan pequeñas que a veces se casan entre primos en ocasiones, y como sucedía antiguamente, se casaban entre hermanos o entre personas muy cercanas para mantener, digamos, un linaje, pero ese linaje permitía que algunas enfermedades se fijaran en la población. Entonces, en una población tan grande, digamos, como en la Ciudad de México, es poco probable que las personas
emparentadas cercanamente se casen. Y por lo tanto es poco frecuente que ambos padres tengan un alelo recesivo o un alelo que pueda ser el causante de alguna enfermedad genética. Aquí en los varones se termina expresando la coloración blanca porque es la madre la que está transmitiendo este cromosoma y al no tener otro cromosoma, pues ni modo, se expresa, lo cual no sucede con las hembras. A esto se le llama herencia ligada al sexo porque únicamente se va a encontrar este gen, digamos, defectuoso en el cromosoma X. ¿Queda más o menos claro? ¿O es realmente muy complicado esto? No, sí queda claro, pero pues sí está raro. ¿Necesitan revisarlo? Lo va a subir en Drive, ¿no? Va a estar en Drive. Sí, necesitan revisarlo también en la plataforma, porque seguramente ahorita les estoy hablando de algo que es totalmente desconocido y que pues sí, no tenemos como la familiaridad de comprenderlo, pero sí es necesario que revisen en plataforma, que si tienen dudas vean el video y si no, lo volvemos a ver. Y bueno, pues básicamente es eso. Por ejemplo, les decía el daltonismo, la hemofilia. Generalmente, bueno, pues las mujeres pueden ser portadoras, pero en las mujeres no se va a observar. En este caso, por ejemplo, bueno, habíamos dicho que siempre se va a expresar o que se va a poner solo una letra y aquí tenemos dos. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, vamos a poner el cromosoma. En este caso estamos hablando del cromosoma X y vamos a definir si ese alelo es dominante o si es recesivo. Por ejemplo, ustedes van a hacer una actividad de los gatos y en muchas ocasiones usan, por ejemplo, la C. En muchas ocasiones, casi siempre, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, en lugar de ponerla solo así al mismo nivel, lo que hacen es usar superíndices. Pero si ustedes usan, por ejemplo, una C o una B o una, digamos, Z, realmente es muy similar la mayúscula que la minúscula y entonces nos cuesta trabajo identificar qué es qué. Entonces, por eso también siempre utilicen letras que entre mayúscula y minúscula sean contrastantes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los gatos, se refiere también a un fenómeno que tiene que ver con compensación de la dosis. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya habíamos comentado que las mujeres, que las hembras, tenemos dos cromosomas X. Entonces, pues no es que siempre se tengan que estar expresando las dos. Para evitar que eso suceda y porque además sería un gasto energético para la célula, lo que sucede es que en algunas células se activa un cromosoma y en otras se activa otro. Al que se le inactiva o el cromosoma que se inactiva, digamos, queda como encapsulado y se le llama corpúsculo de Barr. Entonces, esto sucede para que en la célula solo uno de estos cromosomas se active
y que la célula no entre en conflicto como que, ¿y ahora qué expreso? ¿Este cromosoma o este otro? Entonces, esto es inactivación de uno de los cromosomas para permitir que solo un cromosoma se active. Y bueno, pues lo vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo que les piden de las gatas, en las cuales, si ustedes observan una gata que tiene estas coloraciones como naranja, blanco, negro, pues es una forma de la inactivación de uno de los cromosomas. Por ejemplo, cuando es negro, bueno, pues está expresando tal vez el cromosoma del padre. Cuando es naranja, se está expresando el de la madre. Y también ahí podemos ver si es un dominante o es un recesivo. Pero básicamente, bueno, pues esto de la compensación de la dosis es precisamente que uno de los dos cromosomas se inactiva. Y bueno, pues aquí son algunas de las enfermedades genéticas humanas que tienen que ver cuando, bueno, pues se lleva a cabo la fecundación, cuando se está replicando el material genético, cuando también hay ciertas mutaciones, cuando hay enfermedades que están ligadas al cromosoma X y estas son deficientes. Y bueno, pues hay muchísimo que se puede abordar de genética, pero básicamente en esta sesión lo que quería es darles como las generalidades y que tal vez no estuviéramos tan perdidos, o seguramente sí ya estamos más perdidos, pero ya tenemos un poquito de idea de qué se trata lo que viene en plataforma y entonces de empezar a realizar las actividades, a tratar de comprender y lo que no se comprenda, a expresar las dudas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo espero que sí salgan dudas en el transcurso de la semana. Porque sí es mucha información para abordarla en una hora. Pero bueno, pues espero que nos haya servido un poquito más. Y también para verlos y saludarlos. Y pues si por ahorita no tienen más dudas, pues entonces a estudiar y las dudas que vayan surgiendo me las van pasando para darles respuesta, ¿sale? Con el gen de la lactosa, por ejemplo, lo que les comentaba, bueno, he estado revisando algunas de las actividades que están enviando y que tal vez no sabemos exactamente cómo es el gen dominante o bueno, cómo es el genotipo de la madre. Pero si ustedes observan, abajo están los descendientes, están los hijos y los hijos son recesivos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que el hijo sea recesivo? Si ya vemos que el padre es recesivo y que solamente puede proporcionarnos estos alelos recesivos, pues entonces necesitamos que la madre forzosamente sea recesiva, porque si la madre nos proporciona o les proporciona a los hijos un gen dominante, pues entonces los hijos van a ser dominantes. Entonces, bajo este concepto, tenemos que, aunque la madre es dominante, la madre tiene un genotipo heterocigoto, es decir, tiene un alelo dominante y uno recesivo. Y eso es lo que quiero que ustedes entreguen en las actividades. No que solamente me respondan y me digan,
Bueno, en la generación 1 están así, dominantes, recesivos, y luego están en la generación 2, recesivos, dominantes. No, lo que se propone o lo que se sugiere es que ustedes hagan el análisis y que digan, bueno, sí, todos son dominantes por esto, todos son recesivos por esta otra razón, o aquí no entiendo nada, pero que ustedes lo digan, porque si no lo dicen, pues nosotros damos por hecho que sí estamos entendiendo todos, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya no tienen más por el momento, pues fue un gusto compartir una sesión con ustedes y pues por aquí andamos. ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho. Subo esta al Drive y les paso el enlace. ¿Sí? Gracias, maestra. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.